Una metamorfosis puede ser algo terriblemente doloroso. Yo lo que percibí al principio fue como me brotaban bultos en las axilas, pero a la semana hasta mis pechos se habían cubierto de ellos y no podía ni cerrar los brazos. Entonces fue cuando comencé a pensar que iba a morirme porque yo se lo había pedido a la vida y ahora la vida se mostraba despiadada e inexorable. Ese fue el comienzo, y cuando la idea de la muerte se abrió paso a través de mi conciencia, me recorrió un frío que era sobrenatural y que me heló hasta la médula. Ese fue el frío que despertó el temblor del alma y del cuerpo. No sé cómo sobreviví a esa noche ni a las que siguieron, pero sé que al día siguiente me arrastré como pude fuera de la cama y me recosté sobre el sofá con un libro, La rayuela de Julio Cortázar. Koga, al verme en ese estado de indefensión, quiso tranquilizarme, pero tenía que dejarme sola porque tenía que acudir al trabajo. Por fortuna, Cortázar es un escritor a prueba de crisis existenciales, y esa tarde y los días que continuaron me regresaron la certeza de que yo no era Pola, y siempre había sido como Lucía, la maga, porque es Pola la que tiene un cáncer que acaba con ella. Y cuando, sin levantarme de ese sofá, finalicé Rayuela, me agarré a los pilares de la tierra de Ken Follett. Las madrugadas, por supuesto, eran un infierno. Yo luego traté durante mucho tiempo de dar con un filósofo que hubiera hablado antes de ese temblor del ser al que me refiero, pero al parecer solo Heidegger lo hizo. Y cuando ya con el paso de los años me atreví con su obra maestra y me encontré con el Das Man, mis recursos intelectuales eran tan limitados que pienso que no comprendí gran cosa, pero el temblor en sí no creo que se hallara ahí. Miora, mi amiga, eligió ese preciso momento para darme la espalda, algo que yo ya no olvidaría. Pero con el paso de los días y a pesar de los bultos en mis axilas y en mis pechos, me recuperé. Lo que no dejé fue de estar psicótica. Porque por esas fechas fue cuando comencé a pensar que algo me había introducido Manuel en el cuerpo que me estaba causando esas mutaciones, y también fue cuando, porque comencé a leer Universo sin fin de Cayetano López, creí que él, a quien había escrito y me había contestado, estaba dirigiendo los satélites espaciales hacia mí. Eso porque descubrí que era director del CIEMAT, experimentando a raíz de ello que no había lugar donde esconderse. Pero una cosa positiva que tuvo el temblor, si puede pensarse así, fue que yo reduje a partir de su presencia mi consumo cannábico, que como el de Christian se había disparado, y terminé por acudir al médico poco antes de partir hacia el camino. Fue cuando la doctora me diagnosticó por palpación 2 tumores en la mama izquierda. Lo que sucede es que el padre de Laura también por palpación los encontró benignos, y yo me fui al camino sin saber el diagnóstico, lo que había solicitado, pero confiada. Y en el camino los pechos dejaron de molestarme, y los tumores, como si hubieran sido nubarrones en un cielo, se disiparon. Y sí, al principio me sentía como una impostora cuando me presentaba, pero poco a poco María fue cobrando fuerza y dejó de ser una entidad para convertirse en una auténtica identidad. Y Anne-Marie no, porque ya se ha acostumbrado a mí, pero Christian, que en verdad no sé lo que ha entendido o no, se ha dejado llevar por un impulso y me ha abrazado. Aunque yo me he quedado encogida y él, después de eso, ha abrazado a Anne-Marie y entonces se han besado. Ha sido un beso como de niños que celebran su amistad, pero un beso, al fin y al cabo.